Qué miedo he pasado esta noche, tío. Ha habido gente aquí conmigo toda la noche. Hasta hace 10 minutos han estado por aquí y ahora me temo que estén escondidos. Estoy giñao, chaval. Ven a pararme. Hello, how are you? Yeah, español, tourist. Oui, oui. I go to Manja. Manja près Tulear. Oui, la route to Manja, c'est bon, eh? Les papels? Document? Oui, oui. Ici in the bagage, inside the bagage. I am tourist, traveling around the Madagascar country. It's a beautiful country, eh? And now to Manja. Near bagage. The bagage, yes, it's in the back, the bagage, the documents. Excuse me. Yeah? We need. Okay, let me park here, eh? A ver por qué no están a mi nombre. Primera vez que nos enfrentamos a esto. You want go to. Me, I go to Manja, and then après. One. Yeah, only me. Okay, document, eh? Pana. España. From Madrid. Tourist. Wait. Yeah, yeah. Thank you very much. The route is good? Ah. Not very good, eh? Bon journée. Ok, goodbye. Aquí comienza el juego. Salam. And c'est bon la route? C'est comme ça, eh? Merci beaucoup. Pues esto es Parque Nacional Kirindi no sé cuántos. Por lo que me han dicho, se pone intenso. Y cuando me están diciendo en este país que se pone intenso, agárratelas que se vienen curvas. Oh, a ver. Que hoy creo que vamos a tener un buen baile con la arena. Y estoy bastante verde. Ay. Al trantrancito. Y esto por lo visto hace unas semanas no se podía pasar. Me han dicho que ahora se puede llegar a pasar. Que hay que cruzar algunos ríos, no sé cómo estarán. Y que mora. Y a ver, porque tenemos aquí primera prueba de Asterix y Obelix. Luego tengo un sonido que me está volviendo loco. Lo que pasa es que con los sonidos yo ya suena ahí un clinclineo que no localizo. Ese clinclineo es más grave de lo que parece y puede poner en peligro este viaje. Ese puente está roto y en vez de arreglarlo se han plantado aquí unos árboles. Vamos a hacer la inteligentiña, que consiste en que la moto no se me caiga al río. Aquí. ¡Ole! Joder, cómo pesa, chaval. Vamos a mirar el radiador, que no gotee. De momento parece que viene aguantando. Le he echado mucho tapafugas, demasiado yo creo. Problema potencial que puede tener el tapafugas, que te bloquea algún conducto e inhabilite del todo el radiador. O sea, tengo que intentar ir un pelín alegre cuando se pueda para que se caliente lo menos posible el radiador. Y hace mucho calor, ¿eh? Mira, aquí un buen niño pastor. Salam. Ya pone los pies para meterse ahí. Salama. ¿Tu manja c'est comme ça? Merci. A ver, vamos a confirmar que esto sea por aquí. Salama. ¿Tu manja c'est comme ça? Merci beaucoup. No se entierre, señorita. No sé yo si la pinta es que era por aquí o no, pero te dicen que sí y tú tiras. La cabeza te dice que cuando el manillar se está girando para un lado que te vas a caer, que contrarrestes y lo que tienes que hacer es dejarlo bailar. Este vals, tienes que fluir en este punto de ir cayéndote todo el rato. Entonces esto lleva unos cuantos días volver a instalar el software. ¿Tu manja c'est comme ça? ¿Manja? Non, c'est pas bon comme ça. Ok. Vous devrez aller entre les. Allez, tic tic tic. Ok. ¿En l'eau c'est comme ça? Oui, un peu comme ça. Un peu comme ça, ¿eh? Ojo ese coche, ¿eh? Eso cubre, hay un momento que cubre bien, tío. Yo el filtro de aire no lo tengo aquí arriba. La chocadera lo tengo aquí abajito, creo. Es esto. Salama. À la route c'est bon comme ça? Tout... Ah? Comme ça? C'est nécessaire? Yeah. Salam. Vous voulez traverser là? Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon avec la moto. Il faut le faire monter avec pirogue là. Avec pirogue, hein? L'eau c'est comme ça? Comme ça, hein? Wushi problème?
problème. Ah, with the bushy, eh? Problème, mais filtre. Air filter. Chão? Pode chão ou... 20 mètres. Last 20 meters. Oui. Ah, tu... Oui. Oui, après, ils vont les peut-être. Le levanté. A ver, porque no me estoy fiando yo demasiado, la verdad. Creo que un solo tío, no sé si puede levantar la moto. Pues este me habían dicho que no había problemas. Hostias, hostias. Aquí ya cubrimos y todavía no he llegado a lo profundo. Now, avec moto, c'est très grand, ¿eh? No pueden con esto, vamos. Ni locos, chaval. ¿Eh? You? Okay. Hostia puta, tú que están fuertes. No me ha dejado coger. A ver qué les pesa, les pesa. Les pesa. Voy a apoyar. Aquí ya rodilla. Aquí, aquí. Aquí cubre. Este es un punto. Oui. Ok. Voilà. Ole. Joder. You're strong, huh? Bend. And this for... Estoy muy fuerte. For you. For, merci beaucoup. Oh, wow. Thank you very much. Primerísima. No me gusta caer con la botella de gasolina. Dios, ha caído un poco mal. Y hace calor, Esta hora... Venga, bonita. No me hagas cosas raras, por favor. Vamos a llevarnos bien, que te he dado mucho cariño estos días. Esa es. Yo creo que lo que necesitas son palabras bonitas. Debí llegar a Morondava hace una semana o más y llegué con la moto bastante hecha polvo y el móvil roto. Estoy intentando primero reparar el teléfono. Me han dicho que imposible, Quintana. Venden móviles por 60-80 euros, que no sé yo eso si me va a durar o me va a dejar ahí tirado en mitad de la nada. Y esta chiquilla estaba ya arreglando su teléfono y me ha dicho que aquí, que igual encuentro. And which one is the best? Ese tiene un burro. They both are the best. They both, And they are new, no? Second hand. Yes. New, Yeah. You can negotiate price. Or is like this fixed price for you? Yes. 1 million less 20,000. Okay. Yeah. Voilà. He encontrado este móvil, el Poco F3, que me dijeron que era nuevo y a lo que abrí la galería tenía una foto del 2021 de una chica rusa en un centro comercial. Así que muy nuevo no es, la batería no dura tanto como me gustaría, pero de momento hace las funciones. Y creo que en España es gama baja, pero aquí me siento que he encontrado un Ferrari. No te caigas, maldita. Ya quería. Joder, tú, qué calor y qué sudada. Estos no son 5 horas, Este ritmo, esto es un paseo largo. Me habían dicho que en unas 5 horas podría llegar a Manja. Terminarán siendo más del triple. Joder. Y lo de no llevar cuenta kilómetros también tiene un punto psicológico duro, No sabes si estás avanzando mucho o poco, si llevas 1 hora y llevas 6 kilómetros, o por lo menos has hecho 20 o 30, que te sube un poco la moral. Joder. Hay un segundo de paz. Me temo yo que en esta hora, pues eso, a este ritmo no estoy haciendo muchos. No. Uf. Por mis huevos, prefiero gastar energía ahí en no caerme que luego tener que levantarla. Ojo tú, que esto como sea así va a ser duro, No sé si tengo 300 kilómetros o 500 kilómetros o algo así, y debo venir a una media de 2 o 3 por hora. Ah, esa es la que no queremos. Uf, es que cuando entra en barrena todavía no la sé controlar, Vale, segunda, y esta podía haber sido fea, Ah.
Me da un buen golpe en la pierna. No. Hostia puta, cómo pesa, chaval. No me puedo caer mucho más, Ha sido una semana que pensaba que me iba todos los días y de repente salía algo nuevo en la moto, tío. Encontré una bujía que es más falsa que un político, así que creo que voy a volver a mi bujía original, aunque esté un poco pasada. Lo único original yo creo que es la caja. Traigo las pastillas bien fundidas y he encontrado un chico que por lo visto las rellena de ferodo. This made in Madagascar, Karenji. It's beautiful, Wow, but it's new, Dan el pego, más o menos, o sea, se ven bastante poco simétricas, pero me imagino que con el disco se irán rectificando. No sé yo lo que va a frenar eso, pero lo bueno es que no se van a comer el disco, que es lo importante. También estaba la rueda montada al revés con los casquillos, por eso estaba comiendo la pinza metal con metal. Yo les dije que no, que iban al revés, pero ellos habían montado el rodamiento, no lo habían introducido lo suficiente, entonces no les entraba, así que decidieron por su cuenta montarlos al revés. Voy peleándolo a muerte aunque no lo parezca, una tensión total y absoluta porque notas que la rueda delante... ¡No te caigas! ¡Joder! ¡Joder! Cuando cae así cae mal, tío. A ver aquí. Joder. Esto se va a poner interesante, Aquí que el suelo está duro he podido levantar la moto con esto de aquí, que es mucho más fiable que los palos de bambú. Y aquí tenemos los rodamientos que aguantan, Vamos a darle la vuelta a los espaciadores y mira el devore máximo. Todo eso que brilla es pinza comida y mira hasta el pistón. Tiene un agujero aquí de la leche. Terrible situation. Vale, ya es el problema, ya sé por qué se comieron las pastillas. Porque está súper gripado el pistón. Se está desintegrando para empezar y me ha costado un montón llevarlo a su sitio. O sea, se añade a la lista de infortunios de esta pobre moto. Y esto no sé cómo arreglarlo. Pues aquí tenemos las pastillas, más o menos. Buenas noticias son que ya no toca, ahí se ve como ya no toca todo ese trozo de metal que me he comido a lo bestia. Ahora el problema que tiene es que por mucho que pise, o sea, me río por no llorar, pero por mucho que pise el pedal de freno ahora se ha quedado el pistón bloqueado y ahora no viene. Esto de aquí dice que está de adorno. Pero bueno, igual en una de esas se anima y empieza a acercarse poco a poco. Looking over these burned out ruins and the trail that's left behind. It's too cold to walk outside. Luego un día me habían envenenado un poco y me ofrecieron un zumo casero de estos de agua del grifo y dije trae para acá y al día siguiente morí como hacía años que no moría, parecía que yo la Cibeles. Ojo tú que vengo cansado, A ver, vamos a mirar el radiador. No queremos ver ninguna fuga y de momento no se ve. Queremos que así siga mucho tiempo. Y lo que me mosquea es un sonido clic, 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 que es que ya no le puedo hacer caso a más cosas. O sea, de momento no me voy a preocupar más de todas las otras 57 preocupaciones que llevo. Y el freno creo que ha vuelto a la vida, el solo. Y a ver, porque creo que lo que estoy tocando es aquí abajo, es el paso de rueda. Tiene pinta y ves que se ve un poco pelado. Y esto no mola porque te vas comiendo el neumático. Mira, me voy comiendo todos los árboles y voy recogiendo todos los gusanos de seda. Espero que sean gusanos de seda y que no sean orugas. Y aquí los bichos son muy raros. Y ante la duda de que eso pique, voy a evacuarlos de la moto. Lo siento, no se admiten pasajeros en este viaje. Vale, ya me he sacado el agua de las botas y he bajado un poquito presiones y vamos a ver si voy un poco mejor. Y voy recuperando energía ya, aquí a la sombra porque hace calor y está peleón el camino. Vale, ir escuchando que salta el electro es buena señal, Significa que a priori la bomba funciona y que no se ha quedado sin refrigerante. Buah, mira qué baobab triple. Cómo me gusta este continente, tío. Mira, un niño tocando una guitarra que no suena Saddam. Sí que es cierto que así de primeras creo que son más miedicas y puede ser que porque viven en una isla, igual están menos acostumbrados. Vamos a confirmar ruta GPS. Salam, los señores mayores me tienen menos miedo. ¿Tu mancha? Mancha? A befase? Après manja. Com ça c'est tu mancha? Mancha? Com ça c'est tu mancha? O sea, solo hay un pueblo a 200 kilómetros a la redonda de este. Y aún así se quedan tan descolocados que no entienden lo que les puedo estar preguntando. Y sí, Ok, y sí, pa.
Ici, no. Ici. Ah, ok. Merci beaucoup. A preguntarlo 157 millones de veces a cada uno. Un que te digan que sí y es que no, ya hemos visto que me meten unos líos de la hostia. Mancha. Manja. Mancha. Ok, merci beaucoup. Les da tanto miedo cada vez que les pregunto que me siento un poco incómodo por ellos, tío. Es como si estás en LATAM en un semáforo y te paran dos motos con dos personas, una a cada lado, aquí bien pegaditos con cascos tintados. A ver, que tenemos aquí mini riachuelito seco, como me gustan a mí. A ver, a ver, a ver. Ostras tú, ostras tú, que esta se quiere enterrar. Esta parte... A ver, que estos son chicas con chicos. ¿Me tendrán miedo o no? Bonjour, salam, salam, bonjour. Intento ser lo más inofensivo posible. Agacho la cabeza, me hago pequeñito, pero aún así, cuando me tienen miedo las vacas, te dice cuánta gente pasa por aquí. Me tienen miedo hasta los animales. Me acaban de salir dos niños pastores corriendo escopetados. Y preguntaría a estos, pero creo que se van a asustar. Salam, bonjour, bonjour, salam, hello. Es una cara de preocupación, boca abierta y cejas así apretadas de que no están nada cómodos, tío. Y hay una cosa que se llaman los fadi, que son supersticiones, pero en plan a lo bestia, o sea, realidades. Y que luego algunos se piensan que les voy a robar los órganos, que les miro y les robo los ojos. Entonces por eso cuando les miro se me asustan y me echan a correr. ¿Ves? Este ya no camina normal, se pone ahí al bosque, se aleja. Bonjour, Saba. O sea, me mira con una cara de que no vamos a ser amigos en la vida. ¿Has visto esos amagos? Que es un amago de terror, o sea, de pánico, de que te viene a comer un león, tío. Y eso no me gusta, porque la gente con miedo no toma buenas decisiones. Le he levantado la mano para saludar, que no hay un gesto más amable que levantar una mano para saludar, tío. Eso se entiende en todos los lados del mundo. Se me viene ahogando, Y lo que no he conseguido arreglar es el problema de electrónica. He estado como loco con el sensor TPS, que es el del acelerador, y con el sensor de temperatura, porque alguno de los dos, si no los dos, creo que me están dando guerra. Por eso arranca tan mal en frío y por eso se me ahoga. Se viene ahogando fuerte además. Voy a sacar polímetro, la voy a calar sin quitar contacto, y ahora el TPS o el sensor de temperatura me deberían decir algo. Está dando valores normales todo, tío. No entiendo esta moto, Como es intermitente, lo hace cuando le sale de la punta del este, pues me puede volver loco. Se me ocurre intentar encontrar la pieza y cambiarlo en lo gañón. Y a ver si mejora. Salam, Saba. We tourist. Yeah, me manja. We te tres horas. Me tienen miedo, tío. Ok, au revoir. No te creas tú que pasan, Mi partí manja. No entienden nada, tío. Se para allí una familia entera del miedo que me tienen. Y estoy sin casco y sin moto, apagado y todo, tío. Lo de esta gente no tiene nombre, Venían además galopando con el buey este y dice que no pasa por delante mío, que no pasa. Y todavía no me he metido bien a lo remoto, Pero no me gusta ni un pescado, tío. Salam. Salama. Si paso así un poco rápido de lado, todavía me devuelven el saludo algunos. Si me paro ahí a preguntar, se pone la cosa bien tensa. No es un sitio en el que me haga ilusión acampar. Y me tienen este miedo a la luz del día, 8 personas. Pues de noche con la tienda, la verdad que no mola, tío. Bonjour, Saba, Salama, Bonjour, Salama, Salam. Es que ni les pregunto ya, porque me da miedo, tío, generar estas situaciones tensas. Venga bonita, recto, ponte recta un poco. Ahí no es recta, ahí no es recta, ahí es para allá, ahí tampoco es recta. Prefiero mil veces la pista bombardeada por F-35 antes que la arena esta maldita y traicionera, tío. Que no te puedes confiar ni medio segundo. Uf, que me mato. A ver, esos son los que me menean la puta moto entera, tío. Me cago en la leche, tío. He perdido la botella. Joder, me ha arrancado la maleta. Es que voy comiendo ramas y árboles como un animal, tío. Voy a volver 5 minutos a ver si la veo, porque no está la pista esta como para andar yendo y viniendo. Tampoco tengo muchísima luz y el ambiente aquí es hostil. Entonces tampoco mola que te vean pasando para adelante y para atrás todo el rato como si estuvieras buscando a alguien. Vale, aquí la tenemos. Encima pierde. Vale, pues esta se la daremos a alguien. Vale, pues me va a salvar para echar los 5 litros. Joder, sí que chupa esta moto, Que si hubiera perdido esos 5, no sé yo si hubiera llegado a Manja. No. Joder. Macho. Cago en la leche, tío. A 1 por hora. Aquí tenemos un riachuelibiris que no parece cubrir mucho, No cubre. Ole, qué bien. A ver, no cubre.
Vale, solo hay. Ole, qué bien, tío. Este río cuando viene lleno, viene lleno. Y a ver, mira, es que probablemente llegue hasta aquí el río. Cuando se ponga esto fuerte, el río debe ser todo esto. A ver, que igual he cantado victoria antes de tiempo. Igual he cantado victoria antes de tiempo, tío. Vamos, bonita. 1, 2 y 3. No sé si pilla un pez. Vale, y ahora necesito velocidad. Velocidad, si deja de botar esto. ¡Vamos, vamos! ¡Ole! ¡Ole, chaval! Qué bien pasado y qué fresquito se ha quedado este motor ahora de repente. Joder, esta zona en época de lluvias, chaval. Vamos, imposible. Cerrado. Y esto se hace un fanguillo ahí malo que te quiere atrapar como te dejes. Estos son que no sabes si es medio centímetro o medio metro, tío. Y más cerca del medio metro que del medio centímetro. Vale, pues de momento llevo ahí los 5 litros de refrigerante, lo cual es buenísima señal. Y el radiador, toco madera, maderísima, pero de momento responde. El clineo del motor, ya no sé si soy yo, pero me da la sensación de que va a más. El amortiguador está el pobre con la lengua fuera y el freno trasero sigue jugando, ¿eh? Me voy a quitar la cazadora un rato, que me dé el aire. A ver también si así les doy menos miedo, si me ven piel de humana. Pero vamos, ya te digo yo que no. Quedan 2 horas de luz. Me apetece un montón acampar, pero lo tengo que ver claro. Y una cosa curiosa que me contaron el otro día es que en toda esta región donde he estado hay un militar muy despiadado y no pasa ni media a nadie. A la mínima que alguien monta lío, roba o hace algo que no tiene que hacer, por lo visto se lo cepilla y en plan mal, ¿eh? O sea, en plan African style. Y eso lo que hace es que, ay, donde he estado, he dejado la moto ya aparcada y digo, ¿estás segura aquí? Y cuando te dicen que sí, 100% que la puedes dejar con las llaves puestas. Que al final ahí está el eterno debate. O sea, esto está claro que evita robos. Lo que pasa es que ¿dónde está el límite de la mano dura? Y lo que también está claro es que la mano blanda fomenta. Lo que pasa en Barcelona o en Madrid, que llega un carterista y está la policía frustrada porque la ha detenido 7 veces esa semana y le tiene que volver a soltar. Creo que eso, que ni tanto ni tampoco. No hace falta torturar al señor ni a su familia, pero tampoco hay que ser tontos. O sea, creo que hay que encontrar ese punto medio en el que hay que portarse. Joder, está claro que la gente, todos vamos a cometer errores y tampoco hay que poner la horca para todo el mundo, pero lo que tampoco puede ser es tonto. El buenismo este que tenemos ahora en Europa, creo que eso... Joder, macho. Es como con un niño. Si a un niño le dejas hacer lo que quiera, no le regañas, y como padre utilizas el buenismo, ese niño te va a salir tonto, despiadado, sin empatía, porque va a sentir que puede hacer lo que quiere. Ahí dejo el debate. Yo no tengo la respuesta. Lo que sí que está claro es que en Europa se nos está empezando a ir un poco de las manos el buenismo y hay que dar una vuelta de tuerca a eso. Pues fíjate lo que te digo, que este sitio puede llegar a estar bien. Hace un rato que no veo gente y lo que sí que veo huellas de personas descalzas y de bueyes. Aquí no tengo ni idea de quién hay y ellos sí saben que estoy yo. O sea, ellos están escuchando la moto, a la que estoy a un par de kilómetros ya saben que alguien está viniendo. Joder, joder, macho. Qué incómodo conducir así. ¿Pero en medio puedo? No. Uf, no. Es que esto no es conducir. O sea, yo a esto no lo llamaría ni conducir. Esto es arrastrarte por el suelo con esperanzas de avanzar. A ver, voy a explorar un poco el terreno. Encima están mis huellas, ¿eh? Estas las tendría que borrar, o sea, si acampo aquí tengo que acampar bien. Pero aquí va a ser un infierno ya. Esto ya empieza a estar alto y te enredas. Y es que hoy sí que sí, no quiero que me vean, ¿eh? Ya aprendimos esa lección en Namibia. Basta que aquí haya pasado lo que haya pasado para que, siendo como son, la paguen conmigo. Buah, es que mira qué rocas. Joder, macho, porque este sí te parecía. Coño, ahí ha saltado algo de... ¡Hola! Ojo que me mago aquí, ¿eh? Creo que prefiero aquí antes que acampar a oscuras, Dios sabe dónde. Pronto descubriré que tal vez Dios sabe dónde no hubiera sido tan mal lugar. Y voy a intentar no hacer mucho ruido para llegar hasta ahí. Aquí lo bueno es eso, que me he metido a lo quemado y de lo quemado ya se pierden mis huellas. Maldita planta pinchosa. Vamos a no hacer ruido. Los retrovisores ahora los cubriré con alguna camiseta porque es lo que más llama la atención. Me van picando bichos el culo, tío. Y voy a mirar si se me ve desde el camino, esperando que justo no venga nadie. Me ha pillado la noche y no me hace gracia acampar aquí.
Pero a estas alturas no me queda más remedio. Porque es eso, si no entienden que estoy de paso, en una carretera de paso, a ver cómo entienden que estoy aquí durmiendo. O sea, no lo van a entender. Se me había olvidado que tenía dátiles. Me compré el supermercado entero después del hambre que pasé. De postre tenemos galletitas. De primero, atún, que creo que me voy a zampar las 2 latas. ¡Oh, no! ¡No! No tienen hambre fácil. A ver si con la navaja puedo. Y yo escuchar no escucho a nadie. Y verle tampoco. Y ahora empieza a oler a quemado, ahora empiezan a cocinar. Ha venido un par de lorcillos. Va a estar atento. Tengo buen olfato. Algo bueno tiene que tener. Vale, pues he pasado una de las peores noches de mi vida. Ha habido gente aquí conmigo toda la noche. Hasta hace 10 minutos han estado por aquí y ahora me temo que estén escondidos por algún lado y no sé si aparecerán o no. Estoy giñao, chaval. No he dormido en toda la noche. He esperado a que saliera el sol para largarme de aquí. No sé cómo hostias me vieron, tío. No les veo y me las piro, pero vamos, chaval. A ver que no me estén esperando ahí adelante. Joder, qué miedo he pasado esta noche, tío. Joder, todavía no voy a cantar victoria porque eso, han estado absolutamente toda la noche ahí. Me dormí como a las 7 y a las 9 me desperté con el ruido. Una carreta con gente y que no se iban. Se han acercado como una sombra, por la noche. O sea, le escuchaba delante y sin oír los pasos de repente estaban detrás. Lo que me ha hecho dudar de cuánta gente era y luego, sin oír los pasos, no los he vuelto a oír. O sea, se han ido. Todo lo malo es la incertidumbre, tío. Si vienen y saludan o te echan o se enfadan o te gritan y te quieren pelear directamente, pues sabes a lo que te enfrentas. Pero si se quedan allí merodeando, caminando sigilosos, dándome vueltas a la tienda, yo lo que pensé es que estaban esperando al resto de gente, que estaba pasando un Namibia 2.0, pues escuchaban voces todo el rato hablando, etcétera. O sea, no es que estuvieran ahí durmiendo. Joder, este camino no es muy bueno para salir de aquí rápido, Qué puto mal rollo, tío. Joder, qué mala noche he pasado, tío. Vamos, no he dormido. O sea, ojos abiertos como platos y a la que se me acercaban, corazón a 2000%. Alguien te dice que hay un espíritu del bosque o algo así y en el pueblo empiezan a juntar hombres y armas y ya vienen al bosque a solucionar. Y eso es lo que más miedo me da porque la masa no piensa. La masa en conjunto es muy peligrosa cuando está asustada sobre todo. Y ya sabemos que aquí se asustan, pues imagínate de noche acampando. O sea, fíjate el miedo que pasé, que tenía el Garmin, el localizador y es la primera vez que toco el botoncito de auxilio de que venga la poli. No apareció, estaba bastante claro y lo que no sé si habría asustado a mi familia, que me imagino que sí, y ahora les tendré que avisar. Es que no había cobertura ni nada. Estoy en mitad de la nada, O sea, no hay casas ni señales de civilización, no veo nadie. No hay absolutamente ni caminillos que entran ni nada. Fíjate si estaba cagado que he tenido que mear en una botella. Creo que no meaba en una botella desde Los Leones. No quería hacer ni el más mínimo ruido raro, que pensaran que éramos mucha gente, que un ruido que de repente les suena a monstruo y ya la hemos jodido. Conociéndoles, puede ser que no hayan hecho nada porque hayan pensado que soy un espíritu del bosque de los buenos. Y esto me va a afectar para acampar más, Y a ver, porque aquí hay una aldea. Y en la aldea estarán asustadillos o no. Qué aldeas más bonitas. Aquí no me estaban esperando, lo cual es buenísima señal. Salam. Hello. No me creería si estoy saliendo así como si nada, Me va goteando la bomba, tío. Tiene como un agujerito. No sé si le falta un tapón o es una especie de desagüe. Y esta es la bomba de agua. Joder, macho. Va tirando y a ver cuánto. No se ve porque se mete ahí. De momento parece que no muchísimo, pero ya viene tirando probablemente desde ayer, porque tiene como barrillo encima. De bombas de agua yo no tengo ni idea. El sonido me da a mí que viene de la bomba. El clink, 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 clink. Salam.
Bonjour. Epa. Salam. No, es que no ríe nadie, tío. Salam. Bonjour. Nadie me devuelve ni media sonrisa, tío. Manja. Ok, merci. Ya me iba yo para donde no era. Y a ver, porque miré ayer el mapa en Osmand y no sé si conté 3 o 4 ríos. Vale, espero y rezo que este sea uno de los ríos, que sean así en este plan, que son mini charcos. Río número 2, esto ya es más río que antes. ¿Dónde cubre menos? Hostias, este cubre. Hostia puta, Hala, botas empapadas a nivel máximo. Hostia tú, este cubre, rodillas, cadera. A ver, rodilla alta, no te creas tú que vamos muy sobrados, Vamos a pelearlo por aquí. Fua, chaval. Esta bomba va mal, es la bomba lo que suena. La bomba va mal, tío. Es un todopoderoso charco y otro todopoderoso charco. Joder, tú, ¿cuál está mejor? Vaya festival, chaval. Aquí igual por encima de esta hojarasca. Este encima ya huele fétido, esto es fangoso. A ver, aquí hay huellas de coche. Creo que este mejor o no. Este cubre de la hostia también. Voy a pelear la hojarasca esa. Por aquí bien. Por aquí esto bien. Y aquí ya nos metemos. ¡Ole! Esas plantitas me ayudan a avanzar y a que no patine la rueda. Bonjour. Salam. ¡Ole! Me preocupa esa bomba, porque es que sobre todo el problema es que no tengo ni idea de bombas de agua. Sé que si se fastidia el retén puede mezclar con el aceite y la liamos. Y los pastores se me esconden porque a veces les veo a lo lejos que salen corriendo y muchas veces veo las vacas y no les veo a ellos. Joder, joder. Vaya arenal. A ver, porque esto no tiene mucha pinta de manja. La pinta no me está gustando ni un pescado. Cómo va cambiando la pista, Me voy haciendo, poco a poco, aún así. Estoy empezando a escuchar un ruidito en la rueda trasera. Se está poniendo la pista divertida, pero no la estoy disfrutando ni un poco, tío. Vengo con el culo apretado por esa bomba de agua. Ese radiador me tiene con la mosca detrás de la oreja. El A y el B, ¿cuál nos gusta más? Voy a meterme por este que no se aleja tanto. No quiero perder yo mi camino. Hostias, tú. ¡No! Joder, he metido el pie. Hostias, tú. Porque esto es fango del malo. Cago en la leche, tío.